Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? En un minutito como mucho empezamos. Voy a ir poniendo ya la cámara. Me decís si se ve bien, si se escucha bien. Aunque se quedó un poco con retraso en YouTube, pero bueno, así vamos preparándonos. Vale, más o menos 20 segunditos de retraso, lo voy a tener en cuenta. Lo que os voy a ir pidiendo, eso sí, pues como hay ese retraso que igual es un poquito complicado después a la hora de las preguntas o se pierde mucho tiempo, a medida que vayáis teniendo preguntas sobre lo que voy comentando, vosotros preguntad y yo voy a tener por aquí abierto el YouTube. Tengo aquí gente que me va a estar ayudando, entonces si hay preguntas me las pasáis, por favor, y ya pues las leemos en el momento y las vamos mirando, ¿vale? Bien, pues vamos a ir empezando entonces. Eso, sobre todo el tema de las preguntas, irlas mandando, sentidos libres de hablar cuando lo veáis. Bien, ¿por qué esta charla? Es decir, me parece que es una charla que está bastante demandada. De hecho, alguna jornada que se hizo antes, algún otro año, siempre se pidió y cuando la subo tuvieron mucho éxito. Eh, lo que pasa es que esta charla iba a ser una charla un poco más burocrática, iba a ser una charla un poco de dónde buscar el papeleo, dónde empezar dónde enviar cada documento, cómo buscar tutor de manera protocolaria. Lo que pasa es que dijimos, claro, pero es que después nosotros llegamos allí y está todo muy guay, ¿vale? Información, pero claro, eso es saber buscar esa información. Pero ¿y después qué? ¿Cómo afronto yo? ¿Cuándo voy a hablar con mi tutor? ¿Cómo es pactar un tema con el tutor? ¿Dónde está esa información? Entonces yo lo que quería hacer era como desde el punto de vista del estudiante. Es decir, no solo la parte más burocrática o de documentos, que también os la voy a explicar un poco por encima, aplicado a la Universidad de Vigo, y a nuestra facultad, vaya, de cómo es el proceso y qué documentos hay que tener, qué documentos hay que enviar, sino también la parte más de cómo lo viví yo, que ya hice mi TFG y hice mis prácticas, cómo viví esa situación de afrontar, de ir a hablarle a mi tutor, de cómo pactar un tema, cómo es trabajar con ese tutor. Ahora estoy con el máster, entonces tengo otro tutor. ¿Qué tipos de tutores hay? ¿Cómo puede reaccionar? Maneras de trabajar con los tutores en función de su manera de ser, tipos de TFG, cómo abordar la presentación, y del practicum también pues veremos un par de truquillos más cortos, pero bueno, un par de ideas también para ver cómo hacerlo lo mejor posible y que no se nos venga encima la memoria, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero contar de esta charla? Pues lo primero es esto. Por favor, desmitifiquemos el TFG. Es decir, la gente piensa que el TFG es como el trabajo de nuestras vidas. Piensa que es como una tesis doctoral, que hay que preparar algo súper magnífico, que tiene que ser como lo más loco del mundo, que es de vida o muerte. No, vale, ya os lo digo yo, no. De hecho, cuanto más te curres tu TFG, más te das cuenta después que podrías haber hecho mucho menos o te estresaste por algo que no era para tanto. Entonces, como yo ya pasé por eso y mi TFG pues me lo ocurre con un año de antelación y empecé a hacer unas movidas muy locas, sé de primera mano que efectivamente después llegas allí y una persona se lo preparó un mes antes de la exposición y tiene un TFG igual de válido, igual de bien hecho y nada reprochable. Es un buen TFG. Un TFG es un trabajo como cualquier otro trabajo que hicisteis a lo largo de la carrera. Es decir, no tiene nada en especial. La única diferencia es que la mayoría de trabajos que hacéis a lo largo de la carrera son por parejas o son por grupos y pues nada, concretamente la asignatura que os ponen. Y bueno, pues el tutor le vais preguntando, le mandáis un correo, pero bueno, lo sacáis entre vosotros. Diferencias. Tenéis un tutor para vosotros o vosotras que os estará ahí y pues os va a ir guiando, ¿vale? Vais a tener una competencia extra. Tiene una parte investigadora, normalmente el TFG. Dato, no tenemos competencia investigadora desde el grado. Entonces, si no sabes cómo vas a enfocar una investigación porque dices que no sabes investigar, efectivamente, no sabes investigar porque no tienes la competencia ni tienes que tenerla. Para eso está tu tutor que te va a guiar. Y es un trabajo que tiene que tener como mucho 30 páginas
entre 15 y 30, con 15 puedes tener un trabajo perfectamente de 10 y son 6 créditos. Es decir, tampoco es nada loco. Es decir, tienes asignaturas que igual el trabajo te vale el 80% y es un trabajo de 100 páginas, como una programación, por ejemplo. Entonces, olvidaos de eso. Es un trabajo normal y corriente que lo vais a hacer vosotros solos con un tutor, que ese tutor es el que os va a guiar en vez de vuestros compañeros. Y por suerte, una ventaja que tiene es que el tema, dentro de lo que hay, va a ser de algo que te va a gustar sí o sí. No va a ser una asignatura que igual te da un poquito más de repudio. Entonces, lo primero es eso, desmitifiquemos el TFG. Es un trabajo normal y corriente. Tienes además bastantes meses para hacerlo, tienes un par de meses para hacerlo. Y hay TFGs que se hacen en 2 semanas y pueden ser perfectamente válidos y estar muy bien hechos. Es muy importante también la defensa, que lo hablaremos después. Vamos a hablar después del TFG un poquito más, que quiero entrar un poquito en detalle, pero ahora vamos a hablar, antes de nada, de las prácticas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que sepáis? Que conozcáis la web de la facultad nuestra, de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, porque es como nuestra web de referencia. Entonces, ahora, antes de daros mis consejos personales, mi parte subjetiva o lo que yo opino, os voy a explicar la parte que es como la que tenéis que tener de referencia, que es la web de la facultad. Las siglas F de facultad, CC, Ciencias, Educación y Deporte, fcced.vigo.es, así de fácil. De hecho, escribís Facultad, Ciencias, Educación, Deporte en Google y os aparece. Y entonces, os voy a explicar cómo navegar por esa web y dónde encontrar la información puntual de prácticas y trabajo de fin de grado. Que si lo veis en la captura ya, es en el inicio, vais a la pestaña de docencia y tenéis ahí prácticas y trabajo de fin de grado. No tiene mucha ciencia. Entonces, ahora mismo estoy compartiendo pantalla, en principio me vais a ver. Vamos entonces a ver un poquito de prácticas primero, ¿vale? Fijaos, esta es la web, ¿vale? Aquí tenéis varias pestañas donde podéis buscar bastante información. Yo ahora mismo, pues por motivos de tiempo, solo voy a hablaros de prácticas y TFG, pero fijaos, en docencia, prácticas y TFG. Vamos a entrar en prácticas. Vale, aquí en prácticas tenéis, para empezar, un vídeo de Chema Pazos, que es el vicedecano actual de TFG y Practicum de nuestra facultad. Entonces, pues básicamente os cuenta un poquito más en detalle lo que os voy a contar yo ahora de los procesos burocráticos. Entonces, bueno, tenéis ahí ese vídeo que podéis pinchar y verlo, ¿vale? Pues nada. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Vale, Practicum. Vamos a ver lo primero de nada, la parte esa del tutor, que la voy a explicar un poquito mejor después en el TFG. Para las prácticas necesitáis un tutor, ¿vale? Entonces, ¿cómo buscar el tutor? Todo eso lo voy a explicar después. El tutor va a ser el mismo para prácticas que para TFG. Es el tutor de la universidad. Y después a mayores en las prácticas tenéis un segundo tutor que va a ser el tutor del centro de prácticas. Y hay que diferenciar que tenéis 2 tutores o tutoras y cómo se llaman, porque después en los documentos que tenéis que firmar o quién lo firma, tenéis que diferenciar. Tutor académico o tutora académica es el tutor que os va a estar allí desde la universidad, es vuestro profesor, y tutor de prácticas o tutor del centro de prácticas, el tutor del centro al que vais y que va a estar con vosotros trabajando. ¿Vale? Dicho esto, vamos un poco por encima qué es lo que hay aquí en la web. Vale, primero, tutorial de Practicum. Este es el documento casi más importante que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Es como la guía de cómo proceder, ¿vale? Aquí os habla desde un poco la explicación de cómo va a ser el Practicum, pero después también os habla de las horas que tenéis que hacer en función de cada grado, os habla después también de cómo va a ser las fases, os habla después incluso, vamos a ver dónde está, por aquí, os explica cómo tiene que ser, las fases que tenéis en las prácticas. Sabéis que primero tenéis una parte de la que llegáis al centro y es como de acondicionamiento al centro, ver cómo va todo, es fase de observación, y luego una fase de intervención. ¿Vale? La fase de intervención es donde vosotros, si os dejan, dais unas pocas sesiones de lo que sea. Sesiones de unidades didácticas si vais a un centro de educación. Si sois de deporte, podéis ir también a un gimnasio, podéis ir a una empresa que se dedica más a la gestión deportiva, a un centro de X, ¿vale? Y por último se habla del formato y cómo va a ser la memoria de prácticas, ¿vale? Esto es un poquito lo que aparece en la web. Y luego, pues, además de esa memoria de prácticas, tenéis que añadir un anexo obligatorio donde vais a hacer un diario que va a explicar día a día, pues, cómo son esas prácticas, ¿vale? Esto es como la parte más burocrática, lo que tenéis que saber sí o sí. Y a partir de ahí, la nota os la pone. Un 50% de la nota
va a ser el tutor de centro de prácticas y otro 50% el tutor académico, es decir, el profesor de la UVigo, ¿vale? Dicho esto, ¿qué os puedo decir yo de las prácticas? Lo primero a tener en cuenta, lo que os decía, primero, tened claro dónde está el tutorial de Practicum, este que teníamos aquí, que acabamos de abrir, ¿vale? Que está aquí. Tened claro dónde está, tenedlo localizado, no es difícil llegar a él, y ahí vais a tener toda la información que os va a pedir. Punto 2, que esto parece que no se habla tanto, pero es muy importante. Hay que pactar y adaptar, o podéis pactar y adaptar la estructura de esa memoria con vuestro tutor, que es quien os va a corregir. Vuestro tutor del centro no os va a mirar la memoria. Si os la mira alguien, os va a ser posiblemente vuestro tutor académico, ¿vale? El otro os va a evaluar por lo que vea. Entonces, yo, por ejemplo, hablé por la manera que tenía yo estructurado mi practicum, le dije, mira, tutora, tengo este guión del tutorial de practicum de cómo hay que seguirlo, me parece que por cómo lo estoy haciendo es más conveniente esto juntarlo con esto que no aparezca y meterlo en el anexo y esto no sé qué. Vale, me parece mejor. Tú estás más cómodo porque lo haces de una manera más intuitiva y no tan rígida, por lo cual puedes moverte, puedes hacer un poco como te encuentras más cómodo. Y después aún por encima, como quien te lo va a corregir va a ser el tutor, también habla con él para que te diga, yo creo que es mejor hacerlo por aquí, yo mejor por allá. Es el quien te lo corrige. Entonces, si a él le gusta una manera puntual, también adáptate a eso, ¿vale? No seas tan rígido. Es decir, lo que te propone el tutorial de Practicus son guías, ¿vale? Después, tú pacta todo, lo del centro con el tutor del centro y toda la parte más de la memoria y todo eso con el tutor académico. Y tenlo al tanto de todo lo que estés haciendo. Siguiente, llevar el diario de prácticas al día. El diario de prácticas son 15 minutos, no lleva más, es explicar en un momento lo que has hecho. Posiblemente si entráis aquí en el tutorial de Practicum, perdón, en la web, tenéis aquí Practicum de docencia, de gestión, rendimiento, salud, sobre todo para deporte, si sois de educación, pues a Practicum de docencia, donde podéis ver incluso cómo debería enfocarse ese diario o esa memoria, un poco los puntos que debe tener adaptados al ámbito en el que estéis. Vale, pues ese diario, cubrirlo en un momento, por ejemplo, en educación, que aquí igual hay gente de educación conectada, pues igual os pide que pongáis un poco sesión número tal, a qué curso estuviste, de qué hora a qué hora, cuánto alumnado tuviste, objetivos, contenidos y cómo fue la sesión. Y por último, una reflexión final. Y es corto, es decir, una carilla, no os tenéis que matar, es un diario básico. Y eso, sobre todo lo que importa es la reflexión y los pareceres que tengáis vosotros de esa sesión o de ese día. Os lleva 15 minutos literal hacerlo de día a día, que no os cuesta nada, pero como de repente lo dejéis, si ya en deporte, yo que lo dejé las primeras semanas pasar, después ya me empecé a notar que, ahora ya está acumulando trabajo, igual ya me lleva un par de horas o un par de días que igual tengo que repartirlo a hacer. Imaginaos en educación que tenéis más horas de prácticas, ¿vale? Por eso es muy importante llevar el diario de prácticas al día. Eso sobre todo el practicum, ¿vale? Después tenéis aquí un montón de documentos que tenéis que tener claro, ¿vale? Documentos el de 1, el de 3, el de 4, el de 6. Y ahora os voy a explicar una cosa que mucha gente no sabe, pero aquí veis calendario EIEP o calendario CAF. Vale, estos calendarios parecen una tontería, es una imagen, pero si pinchas hay sorpresa. Vale, mucha gente no lo sabe y después me viene a preguntar. Si pincháis en la imagen hay sorpresa y tenéis aquí un calendario de las pautas, de en qué fecha tiene que estar esto hecho, qué documento hay que entregar y en dónde, quién firma cada documento. Vale, hay alguna cosa que igual es un poco más dudosa, entonces yo ahí pues lo que voy a hacer es elaborar un documento que lo tengo a medio elaborar diciendo, el de 1 es esto, se cubre de esta manera y los datos que os piden son estos y tiene que ir firmado y sellado. El documento de 3 se entrega a tal sitio o no sé cuánto, una copia para el centro, otra para ti y otra para el tutor. Yo os lo voy a ir comentando y de hecho voy a dejar subido posiblemente a lo largo de estos días en la descripción de este vídeo que queda en YouTube el documento este que os digo para que sea como más visual, pero que sepáis que aquí ya tenéis esta información, ¿vale? Es muy importante que sepáis eso, que el calendario este que aparece aquí tiene información dentro, es un PDF, ¿vale? Y por último, esos documentos que son los que hay que entregar, ¿vale? En función de lo que os pide en el calendario, son ahí los documentos que os piden, ¿vale? Y nada, bueno, tenéis que tener un certificado de delitos de naturaleza sexual, pedirlo con antelación, que ahora con el tema COVID aún por encima es más papeleo, es más complicado. Y de prácticas, de momento, poco más voy a hablar, ¿vale? Después, si queréis, me hacéis preguntas, pero tampoco quiero enredar mucho con las prácticas, ¿vale? Vamos con el TFG, que esto es un poco lo que más llama la atención,
¿vale? Y lo que la gente más pide de Practicum, las dudas que vayáis teniendo ya de Practicum, mandadas a los comentarios. Y vamos a ver el TFG. Del TFG os voy a explicar los tipos de TFG que hay y mi punto de vista sobre cada uno de los tipos de TFG, las líneas temáticas que se proponen en la web de diferentes tutores y qué líneas temáticas controla cada tutor. Vamos a hablar de los tutores, cómo contactar con ellos, y vamos a hablar de la defensa, ¿vale? Mis recomendaciones o mis consejos sobre la defensa. Y por último, al final de todo, os dejaré un par de recursos extra que igual os son de utilidad, ¿vale? Entonces, tipos de TFG, que me parece muy interesante. Por si no lo sabéis, así a priori, la Universidad de Vigo recoge al menos 3 tipos de TFG, que normalmente, si no sois de la Vigo, pues estos 3 tipos de TFG se mantienen. Como mucho aparece alguno nuevo, pero bueno, basados en estos 3. Uno de ellos es la revisión bibliográfica, que consiste principalmente en buscar un porrón de información, buscar literatura científica, literatura, buscar, a partir de ahí poner unos filtros y sobre esos filtros decir, vale, pues necesito mínimo que haya 100 personas que participen o necesito que sea de esta manera, que los niños estén entre 8 y 10 años, por ejemplo, para mi revisión. Y en función de lo que tú lees en muchas literatura, tú sacas tus propias conclusiones basado en un poquito lo que fuiste cogiendo por cada lado. Eso es una revisión bibliográfica. Investigación es ya que tú planteas un problema y una hipótesis y a partir de ahí eres tú el que investiga si esa hipótesis se cumple o no se cumple. ¿Vale? Mi TFG, por ejemplo, fue de investigación y consistía en ir a los centros, pasarle unos test y en función de esos test ver si eran sobre competencia motriz. Entonces valorar si había diferencias en la competencia motriz según ese test en función de la actividad física que realizaban los niños, en función de si eran niños o niñas, si vivían en el rural o vivían en una ciudad. Entonces, pues yo le pasé un par de cuestionarios y el test, fui yo allí al centro a pasarlos y a evaluarlo, y después de evaluar todo, yo decía, con los resultados que tengo que yo hice, vamos a ver ahora si se cumple o no se cumple. Y lo que os decía al principio, yo no tengo competencia investigadora. Posiblemente yo solo no sería capaz de hacer ese TFG. Por eso ahí, pues me puse con mi tutor y entre los dos, pues básicamente él me fue ayudando, me fue guiando cómo hacer esa investigación, cómo interpretar bien los resultados o cómo utilizar en este caso fue el SPSS, ¿vale? Que es un programa estadístico. Y por último tenemos una propuesta de investigación, que es otro tipo de TFG, que básicamente consiste en que tú vas, por ejemplo, a un centro o en deporte coges a un deportista y le propones un entrenamiento. En los centros puede ser que propones una unidad didáctica, por ejemplo, y evaluamos antes y después, o incluso podríamos coger a un grupo que no le aplicamos esa propuesta y vemos si después hay diferencia. Y lo que hay que saber es si hay diferencia significativa respecto a una vez hayan pasado por mi propuesta o no. Si no hay diferencia, significa pues que mi propuesta no tiene esa utilidad que yo quería que tenía. Y si tiene, pues podemos decir que con esta propuesta conseguimos estas cosas. ¿Vale? Es una propuesta de intervención, que es muy parecido a la investigación, al fin y al cabo. ¿Vale? Pero básicamente tú propones y a partir de ahí incluso sacas tus conclusiones sobre una propuesta tuya. La investigación siempre va en base a la literatura científica. La propuesta de investigación en cierta parte también, pero ya tiene una parte de yo creo que si hago esto funciona, entonces voy a proponerlo y a ver si es cierto que funciona. ¿Vale? Pues es una propuesta tuya. ¿Vale? Mi punto de vista. Vale. La investigación y la propuesta de intervención llevan más tiempo. Eso es un hecho. ¿Vale? Tienes que ir al sitio, tienes que hacer los test o tienes que estar X semanas haciendo esa intervención. Entonces, mínimo ya, pues igual tienes que estar X semanas. Investigación, de repente, igual yo, por ejemplo, creo que fui a más de 5 centros educativos a lo largo de un mes entero. Evaluar a cerca de 200 niños, que después no los utilicé todos, tuve que poner filtros, pero es evaluar un montón de gente, ver cómo son los resultados, aplicarlos. Entonces, una investigación y una propuesta de intervención lleva su tiempo, ¿vale? Puedes estar igual un mes solo en prueba de campo, estando allí, pues eso, haciendo tu unidad didáctica para evaluar antes y después, o puedes estar eso, haciendo test, por ejemplo, o cuestionarios. Lleva tiempo.
Ahora está muy de moda lo de que en investigación los cuestionarios sean por Google Form, lo mandas y que te lo cubran en un par de días. Pero aún así lleva tiempo. La revisión bibliográfica, si sabes cómo proceder, y lo tienes hablado ya con el tutor de cómo se procede, es la revisión, ese tipo de TFG que la gente de última hora coge y lo hace en 2 semanas o 3 semanas y tiene un trabajo de aprobado, hasta de notable o incluso de sobresaliente, en un par de semanas. Porque es que te mates tú durmiendo poco o estando delante del ordenador mucho tiempo, no tienes que salir para nada, no dependes de nadie más que de ponerte ahí con el ordenador y buscar información. ¿Vale? Entonces, si sois más vagos o si no tenéis tanto tiempo o si lo que sea, o simplemente pues, que os interesa más porque es una información a la que no tenéis acceso a través de la investigación, una revisión bibliográfica es una de las mejores opciones. La investigación, ya os digo que es muy rigurosa, al igual que la revisión, son muy rigurosas y tienen un protocolo muy marcado. Entonces, eso de cara a la defensa, si la pifiaste en una cosita, se van a dar cuenta, porque es como pum, 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 ABC, ABC. Si de repente metiste una D en vez de una C, se ve mucho, ¿vale? Entonces, revisión bibliográfica se hace rápido, pero es muy rigurosa, entonces tenedlo en cuenta, para bien y para mal. Ahora os comento qué es eso de para bien y para mal. Investigación lleva un poco más de tiempo, y es muy rigurosa, y la propuesta de investigación, SER es muy riguroso también, tiene un protocolo muy marcado también, pero de cara a la defensa, yo lo que os digo desde lo que yo sé, por muy bien que lo hagas y que lo defiendas y que al fin y al cabo la realidad es que tú tienes que defender tu propuesta y punto, el tribunal, depende de quién tengas de tribunal, puede decirte, ya, pero es que ¿por qué hiciste de esta manera y no de esta otra? Por ejemplo, o igual no le convence la propuesta que tú propones. Y estos son casos que me han contado, ¿vale? No lo estoy diciendo por decir. Entonces, claro, como es una propuesta de qué se te ocurre a ti que puede funcionar, si de repente no le convence la idea al tribunal o a alguien del tribunal, podría llegar a decir que la propuesta es mala y bajarte nota, por mucho que después tú hayas corroborado, por ejemplo, con esa propuesta que no hay cambios. Es decir, realmente es riguroso, pero tiene esa parte más subjetiva quizás. Vale, entonces tenedlo en cuenta. Y entonces la investigación y la revisión, como digo, es mucho más protocolario, mucho más pum, 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 y eso tiene el lado bueno y el lado malo, como decía. El lado bueno es que si lo haces perfecto, no tienen por dónde pillarte en la parte de estructura y protocolo y proceso. Ahora, si la fallas, a la mínima se van a dar más cuenta. Vale, eso sobre todo de los tipos de TFG que hay. Vamos a ver ahora un poco las líneas temáticas. Vale. ¿Cómo empezar a orientar el TFG? Antes incluso de hablar con tu tutor. ¿Quieres ya empezar a ver TFG? Yo lo empecé a ver en tercero del grado. Vale, yo os recomiendo que lo empecéis a ver ya a finales de tercero de grado. Por el verano podéis ir mirando alguna cosilla o incluso ya a principio de cuarto, ya ahí ya sí darle caña, ¿vale? Entonces, lo primero es, sabiendo los tipos de TFG que hay, ¿te interesa alguno más? Es decir, ¿te apetecería, por ejemplo, ir a un centro y tomar tú las mediciones? ¿O te gustaría proponer una propuesta? ¿O igual que es algo un poquito más, eso, más rápido o un poco más, sí, rápido sobre todo, que sea más eficiente, más eficaz de hacer, rápido, una revisión, ¿vale? Entonces, pues igual vas teniendo ya una preferencia que después se lo puedes comentar a tu tutor. Y después, un consejo que os doy, desde ya, estéis ahora mismo viendo esto estando en primero de carrera, en segundo, en tercero o en cuarto, lo que sea, id apuntando todas las ideas que os vengan, ¿vale? Es muy importante. Yo me abrí las notas, me lo dijo un profesor, de hecho, en primero de carrera. Me dijo, aunque el TFG parece que está muy lejos, no está tan lejos, id cogiendo notas, no os cuesta nada. Veis algo de una materia que disteis en segundo, que os gustaba la materia, y decís, hey, me gusta esto. Una idea que se me ocurre, hablar sobre corporalidad y no sé qué, hablar sobre mujer y deporte, hablar sobre la obesidad o el sedentarismo, por ejemplo. Lo anotas y después eso lo comentarás a tu tutor o tutora. Y sobre todo, lo que os decía, si son variadas esas opciones, mejor, porque después veremos cómo adaptamos esas opciones o esas propuestas que tenéis a los tutores o tutoras. Y siguiente, que es lo que quería llegar, que es una duda que tiene mucha gente. Las líneas temáticas. Las líneas temáticas, si vais vosotros ahora mismo aquí a la web, ¿vale? Vamos aquí a la web. Si vais a la parte de TFG, ¿vale? Veréis que hay un apartado donde podéis ver las líneas temáticas. Las líneas temáticas quiere decir, bueno, por cierto, esta imagen, si pincháis, también tiene truco, ¿vale? También tenéis información sobre el TFG, las opciones, tipos de TFG que os decía yo.
y cómo se hace el TFG, la estructura, el formato, etcétera. Vale, así como dato. Bien, por aquí podéis ver después las líneas temáticas. Vale, aquí os tenéis las líneas temáticas. Y va en función de qué profesor, qué líneas temáticas tenéis, ¿vale? Y incluso las plazas en función del grado. Después hablaremos de las plazas. Entonces, aquí tenéis esto y podéis verlas. Y entonces, más o menos, a partir de ahí podéis ver si en función de lo que vosotros queréis, os compensa más tirar por un lado, tirar por otro. Si estáis entre 2 o 3 tutores, si hay uno más especialista en el tema que vosotros queréis llevar a cabo. E incluso, dato, no son fijas. Es decir, imaginaos, por poner el caso, el profesor o profesora de, no sé, lucha, por ejemplo, Alfonso. No es el caso, pero imaginaos que a mí Alfonso me cayese fatal, que me pareciera horrible, pero a mí me encanta la lucha. Tampoco es el caso, pero bueno. Imaginaos, a mí me encantase la lucha, pero yo, el profesor que es especialista y su línea temática es la lucha, no me gusta, no me convence, o por su manera de ser, o porque me parece que no sabe lo que debería saber, o por lo que sea. Pues igual, por ejemplo, encuentro, pues, no sé, a Joaquín Dosil, que lo tengo aquí, que habla de psicología del deporte. Pues igual puedo enfocarlo, si me gusta, a psicología del deporte aplicada a la lucha, y voy con Joaquín Dosil. O con Ezequiel Rey, que habla más de la parte de motricidad y de habilidades motrices, por ejemplo. Y entonces aplico la lucha a las habilidades motrices, por poner casos, ¿no? O lo que sea. Entonces, las líneas temáticas no son fijas para empezar. De hecho, igual de repente tienes a Joaquín Dosil con psicología del deporte y de repente le propones hacer una propuesta de intervención de una unidad didáctica y te acepta igual. Nunca se sabe. Es decir, eso se pactará con el tutor, pero eso no son fijas, ¿vale? Leedlas. De hecho, igual leyéndolas os aparecen ideas nuevas que no teníais en mente y que os gustan, pero no son fijas, ¿vale? Eso es un dato que os quería dar. Dicho esto, vamos a hablar de los tutores, que esto es casi lo que más interesa. Primero, vale, cuando ya tengo un poco un bloc de notas, por ejemplo, con 5, 6, 7, 10 o más ideas de por dónde quiero llevar. Pueden ser ideas ya de TFG, de relación entre A y B, o simplemente puede ser, me gustaría que sea sobre lucha, sobre tenis, sobre psicología del deporte. Podéis llevar ideas o podéis llevar ya como títulos y lo que queréis hacer. Y eso, llevad también, pues si os tenéis más preferencia por un tipo de TFG u otro. ¿Cómo elegir a mi tutor? Lo que os decía, basaos en las líneas temáticas, basaos un poco en la afinidad que tengáis con sus tutores, ¿vale? Es muy importante la afinidad con los tutores. Pensad que vais a trabajar mucho con ellos, os van a ayudar y de repente tenéis un profesor que de repente es experto en una materia, pero no compagináis o no casáis bien con esa persona, pues quizás no es la mejor opción. O no sé, tenéis un profesor que a lo largo del grado nunca os contestó a los correos o pasa bastante los correos y responde una vez cada 2 semanas, tenedlo en cuenta, porque eso no va a cambiar de repente ya responde, no es que pase de los del grado y a los del TFG conteste todos los días y esté ahí atento, no. Normalmente va con la persona, ¿vale? Entonces, si un profesor pasa mucho de vosotros en el grado o a los correos que mandéis, posiblemente si es vuestro tutor pase lo mismo, ¿vale? Si tenéis un profesor que os encanta como es, por mucho que no sea tan la temática que queréis, podéis buscar, si os compensa de repente, adaptar un pelín la temática o proponer esa temática e ir con un tutor con el que tengáis más afinidad. Yo, es mi recomendación personal como estudiante. Me parece más importante casi la afinidad que tengáis con ese tutor o tutora, o que sepáis que os capte y que veáis que su manera de ser es buena y su actitud y todo eso, que no tanto realmente que sea un experto o un crack en ese ámbito. Es opinión personal, simplemente. ¿Cuándo se lo propongo? ¿Cómo hago? ¿Qué criterios se usan para seleccionar a los tutorandos? Es decir, el tutor cómo hace para elegir a los estudiantes a los que tutoriza. Hay que hablar de tipos de tutores. Como decíamos antes, hay tutores que pasan de todo, hay tutores que son más rigurosos, otros que son un poco más lo que venga. Entonces, ¿cuándo se lo propongo? Yo personalmente lo empecé a hablar y a proponer para ya empezar el curso siguiente enfocado, lo propuse a finales de tercero de carrera, ¿vale? No estoy metiendo prisa ni mucho menos, lo podéis hablar a principio de curso de cuarto y me parece una buena idea. Incluso hasta a lo largo del primer cuatrimestre de cuarto es buena idea.
no hablaría estando en primer cuatrimestre de tercero, por ejemplo, o estando en marzo de tercero. Esperaría el último mes, penúltimo mes, mayo, abril ya como muy pronto, no lo hablaría mucho antes. Como mucho, pues no sé, si veis que es un tutor que acepta siempre y va por el que primero llega. Y ahora os explicaré ese caso, qué puede ocurrir, ¿vale? Pero yo personalmente, mi opinión es que final de tercero o cuarto, principios de cuarto es el mejor momento para hablar con el tutor. Opinión personal. A partir de ahí, ¿qué criterios usan? Muy importante. Hay profesores, es decir, que sepáis, esto es muy importante, hay plazos para solicitar tutores y los plazos se abren cuando estáis en cuarto. Entonces, si lo habláis en tercero y lo pactáis en tercero es porque el profesor quiere, pero el profesor puede deciros, no, hasta que no se hagan plazos, yo no cojo a nadie. Así que excusáis venir a hablarme. Eso puede darse esa situación. Entonces, tenedlo en cuenta, porque de repente igual llegáis en tercero y el profesor os manda un poquito a tomar viento. Puede hacerlo, porque el plazo no habrá hasta más tarde. Otros profesores no, otros profesores seleccionan en función de la nota de expediente que tengas o la nota que tengas en las asignaturas que él o ella imparte, por ejemplo. Entonces, aunque llegues de último, si llegas dentro de los plazos y tienes muy buen expediente, te pones por encima de otra gente que igual tiene peor expediente. Y hay otros profesores que cogen por orden de llegada. Tengo 5 plazas, los 5 primeros que vengan a pedirme el profesor, independientemente de cuándo venga y el expediente, los cojo, los 5 primeros, no me meto en líos. Si ese es el caso, tantead, hablad con compañeros de promociones anteriores o lo que sea, y si es el caso, ahí pues igual sí que os compensa, si es un profesor o profesora muy solicitada, ir un poquito antes, ir quizás cuando empiece el segundo cuatri de tercero. Antes no, es que no tiene sentido, pero por ahí, si es un profesor que coge por orden y es como que sí o sí quiero ir con ese tutor, lo tendría en cuenta. ¿Y cómo hago? Pues no es tan difícil, es decir, no hay que pedir matrimonio, ¿vale? Es decir, no hay que pedir salir a nadie, simplemente llegar allí, podéis ir al despacho, ahora con el tema COVID es más complicado, podéis pedirle por correo. Yo creo que la mejor manera es un correo, primero de nada, me llamo tal, soy de tal curso, estoy interesado para el año que viene o para este año hacer un TFG sobre algo relacionado con esto y me gustaría hacer el TFG contigo, entonces me gustaría tener una reunión contigo para explicártelo un poquito más en detalle y ver qué podemos hacer o si te parece bien. Es un correo, lo mandas y el profesor te dirá, no me apetece de momento hablar de esto hasta que llegue el momento, o te dirá sin problema, y ahí pues tenéis una reunión, vía telemática posiblemente por la situación en la que estamos ahora, o ir al despacho, por ejemplo, antes, o dentro de un par de años, o el año que viene, puede ser ir al despacho y hablarlo en persona. Pero empezar con un correo. Yo empecé un correo simplemente diciendo, me llamo tal, me presento, y digo que quiero hacer el TFG con él, y solicito una reunión. Yo creo que es la mejor manera. ¿Cómo pactar el tema y el tipo de TFG? Vale, esto me parece también bastante interesante y es lo que hablábamos antes. Vosotros está guay que tuvierais como un listado de ideas variadas a poder ser para poder adaptarlos. Pensad que un trabajo de fin de grado, por mucho que lo hagáis vosotros en principio y sea vuestro, es como un trabajo en equipo realmente, o debería serlo, con vuestro tutor o tutora. Entonces, si realmente crees que el tutor o tutora esté cómodo o cómoda, tendría que ser algo que controle o que al menos medio le guste. Vale, entiendo que el tutor tutora se va un poco aunque no sea lo que su preferencia, cede y afloja en función de tus propios gustos. Pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Es decir, entonces, pues va un poco relacionado con las líneas temáticas. No le vayas a proponer al profesor de, no sé, X de hockey, que aquí no hay, pero bueno, imagina el profesor de hockey que se especializa en preparación física al hockey, no le vayáis pidiendo un trabajo de psicología del bádminton, porque no creo que acepte. Igual sí, pero es un poco más complicado. Entonces llevad varias ideas, algunas más genéricas, para que se puedan adaptar un poco a cada ámbito y llevad unas más concretas sobre vuestros gustos. Yo os cuento mi experiencia. Yo básicamente tenía varias ideas y yo lo que hice fue plantear mis temas principales o de preferencia encima de la mesa y a partir de ahí decirle a mi tutor, a partir de aquí escoge tú, ¿qué es lo que más te convence? Entonces yo propuse, me gustaría que sea una investigación enfocado a niños y niñas
peques o máximo adolescentes, ¿vale? Adolescentes o niños pequeños. Me gusta también el ámbito del tenis, porque es mi deporte. Me gusta también el ámbito de la motricidad. Y me gusta también el ámbito de vida saludable. Eran por ahí un poco los temas. Son muy amplios, son muchos, son muy variados. Y a partir de ahí, hablándolo con mi tutor me dijo, vale, pues a partir de aquí yo creo que podemos hacer algo de esto, algo de aquello. Y me dio 2 o 3 ideas que le convencieron. Como son temas muy amplios, no tenía problema y pudo elegir muy fácil. Entonces pues, se lo di bastante hecho, la verdad, en el sentido de hay bastante variedad. Se propusieron 2 o 3 ideas y a partir de ahí fuimos mirando un poco, primero, en función de las ideas que me propone, las ordeno por preferencia. Mira, esta me gusta más, esta menos, esta menos. Y a partir de ahí, muy importante, hago una revisión de, ¿hay artículos sobre eso? ¿Hay suficiente información para yo de repente sacar, pues, no sé, 3 páginas de bibliografía investigando sobre ese tema? Si quiero hacer cuestionarios, ¿hay cuestionarios sobre eso? Porque yo en un TFG de repente igual ponerme a elaborar un cuestionario y a validarlo, más aplicarlo, igual es una locura. ¿Vale? Y lo que os decía antes, no estamos haciendo una tesis doctoral. Un TFG son temas muy concretos, ¿vale? Es en, no sé, ¿cómo afecta el dormir poco en el número de goles que marco en hockey en niños de 8 a 10 años? No sé, estoy poniendo un caso. Es decir, no hables de psicología del fútbol. No, son temas muy, muy concretos. Es un TFG, repito, no tenemos competencia investigadora, no es una tesis doctoral. Vale. Entonces eso, ¿cómo pactar el tema? Lleva varios ámbitos. A partir de ahí, que el tutor los adapte un poco también a sus preferencias o te dé recomendaciones de, ¿y este otro ámbito no te convence también? Lo llevamos por aquí, ¿qué te parece? Te da un par de ideas y a partir de esas ideas, mirad primero por gusto, que es lo que más te apetece de esas ideas que te dan, y segundo, revisad que haya bibliografía suficiente, porque igual de repente la idea 1 te gusta, la 2 también, vas a mirar la 1 y empiezas y después te das cuenta que no hay nada de información o que hay muy poca o que es bastante inviable. Y de la segunda hay un montón de información y es mucho más fácil hacerlo y no te comes la cabeza. ¿Vale? Entonces revisad antes de empezar nada que haya información sobre ello. Buscando en palabras clave, por ejemplo, en Google Scholar o lo que sea. Ahora os explicaré algunos lugares donde podéis buscar bibliografía. Y de todos modos, mañana hay una charla de búsqueda en base de datos que la da Ezequiel Rey, que es un profesor de aquí, que os explicará cómo buscar esa información también de manera más ágil y buscar bien, ¿vale? Y después, nada, por último, relación durante el TFG, pues depende del profesor, ¿vale? A lo largo del TFG vais a tener profesores que van a pasar más, profesores que van a estar más encima, algunos incluso hasta os dan cosas media hechas, puede ser, otros prácticamente ni se lo van a mirar. Otros van a dejar a la deriva, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y por eso es muy importante cuando elijáis tutor, que conozcáis al tutor, sepáis su manera de ser y su actitud, ¿vale? Y a partir de ahí, pues depende también del profesor. Habrá los que os den su número de teléfono y poder mandarle WhatsApp y contratar por WhatsApp y que, hey, mira, acabo de encontrar esto, ¿qué te parece? Te pone, perfecto, pa'lante. Y ya está. Y en un WhatsApp, en 5 minutos resolviste algo y sigues trabajando. Otros que solo funcionan por correo. Otro que por correo tienes que pedir videollamada y vas a videollamada. Otros que no utilizan videollamada, a no ser que sea muy estricto y te pide que se lo expliques por correo y te responde por correo. Va a depender. Entonces ahí también mi clave está que si tenéis un par de ideas de algunos tutores, primero eso por afinidad y que antes de seleccionar nada, por muy buen tutor que sea o por muy buen profesor que sea, habléis con otra gente de promociones anteriores que haya estado con ese tutor o tutora y os diga qué tal. ¿Cómo es esa relación con él durante el TFG? Parece que nunca se dice, que no es tan importante, pero esa relación que vas a tener durante el profesor con el TFG es muy importante. Y preguntar a gente que estuvo con esa persona cómo es la relación a lo largo del TFG con él, si es más cordial, si es un poco más desenfadada, si le puedes mandar un WhatsApp, si simplemente puedes coger, llamar y te va a coger, por ejemplo. Vale, eso es muy importante. Por último no, un punto extra. Cambios de tutorización y cotutorizaciones. No sé si sois conscientes de este tema, pero en el peor de los casos tenéis 2 opciones. Bueno, en el peor no, es decir, son casos. En el peor de los casos podría ser que el tutor sea o tutora sea horrible, que no se haga caso, que pase sus labores, que son sus labores, ¿vale? Es decir, a esa persona se le reconoce que está siendo tutor o tutora y tiene que estar ahí, ¿vale?
No os tiene que hacer el TFG. No os tiene que corregir las cosas al momento de entrar en el documento y modificarlo directamente. Pero sí que os tiene mínimo, tiene que ir dando pautas, os tiene que dar directrices, os tiene que ir diciendo por dónde llevarlo. Si ve cosas o errores muy graves, mínimo os los tiene que comentar para que vosotros seáis quien los corrija. ¿Vale? Tiene que estar ahí. Si por lo que sea no está, si por lo que sea pasa de sus funciones, que son sus funciones y se les reconocen como tal, vamos a la página web. Como el tutor es el mismo, el del TFG y el de las prácticas, en este caso lo tenéis en la parte de prácticas externas, si no me equivoco. Voy a revisar. Y tenéis una opción que se llama solicitud de cambio de tutorización. ¿Vale? Tenéis un cambio de solicitud de tutorización donde ponéis vosotros que queréis cambiar al tutor. ¿Vale? Si esa persona no está cumpliendo, le decís, oye, mira, no estoy cómodo contigo por lo que sea, cambio. No es la mejor opción porque siempre es como que genera un poco de rifirrafe, pero bueno, si esa persona no cumple, aquí tenéis una solicitud, la firmáis vosotros, el saliente y el entrante, y listo, ¿vale? Aquí lo tenéis, en la página web, en la parte de prácticas, ¿vale? Y segunda parte, cotutorizaciones. Es muy importante tener esto en cuenta porque igual mucha gente no lo sabe. ¿Qué es una cotutorización? Quiere decir que tienes un tutor principal, pero tienes a una segunda persona que también te va a ayudar en ese trabajo. Y no tiene ni por qué ser profesor, y menos aún de la UVigo. Imaginaos que tenéis a una persona que acabó hace un par de años y que hizo un trabajo increíble y te gustaría hacer algo parecido, es amigo tuyo también, entonces sabes un poco por dónde van los temas, pues le solicitas una cotutorización. ¿Cuál es la clave? Si, por ejemplo, quieres hacerlo con una persona que no pertenece a la UVigo o que no es docente de la UVigo o de la facultad, tiene que ser cotutor, porque un tutor principal tiene que ser profesor de la UVigo. Entonces, de repente, imaginaos, vosotros estáis ahora aquí, hicisteis un cambio, pero antes estabais, por ejemplo, en Coruña, o igual estabais en la Politécnica de Madrid, no sé, por poner. Y teníais un profesor o profesora que era increíble, que os encantaba, que la temática, que teníais buen rollo con ese profesor o profesora. Al año siguiente o 2 años después venís para aquí y hacéis en la UVigo, pero os gustaría un trabajo de fin de grado con ese profesor de la Politécnica, pues entonces podéis hablar con un tutor de una línea temática y proponerle que quieres hacer una cotutorización con otro profesor. Y el cotutor puede ser de donde sea. Entonces, tenedlo en cuenta. Si tenéis una persona que os gusta mucho trabajar con ella o sobre su temática, pero no es docente, os puede ayudar igual a través de la cotutorización. También hay formularios de ello, ¿vale? En la página web encontráis todo. Repito, la página web es como esa piedra filosofal ahí central de la que partís para todo. Solicitud de cambio de tutorización, mira, lo tenéis aquí también. Y por aquí tenéis que tener un modelo del cotutor, ¿vale? Entonces aquí tenéis ideas de cómo proponerlo e incluso tampoco, nada, lo habláis y no va a haber mucho más fallo. Y a partir de ahí vamos ya a pasar a la defensa, que es como el final, ¿vale? De la defensa, lo primero, que no está aquí escrito, vais a la web y buscáis cómo son las rúbricas de evaluación, tanto del tutor como del tribunal. Tenéis que saber que os van a evaluar. Si os van a evaluar la bibliografía y va a valer un 20%, por poner, tenéis que llevar la bibliografía mallada. Si os van a evaluar, no sé, X, imaginaos que os evalúen que llevéis gorro o suma puntos, pues llevad gorro, es una tontería, ¿vale? Entonces, es muy importante que conozcáis estas dos rúbricas, que repito, están en la web de la facultad, docencia, trabajo de fin de grado, aquí, ¿vale? Revisad esas dos rúbricas, muy importante. A partir de ahí, tipos de tribunal, es como los tipos de tutor, va a depender de las personas. Hay tribunales que se dedican más, pues igual prefieren, no sé, se centran más en el formato o se fijan mucho en el formato y en la estructura. Otros no se fijan nada en eso y se centran en el contenido. Lo que sea. En todo caso, cuando empezáis el trabajo, no sabéis quién es vuestro tribunal y el tribunal lo conocéis a posteriori, cuando ya tenéis el trabajo medio hecho. ¿Qué os recomiendo yo?
que para la defensa, no para el trabajo, para la defensa, adaptéis la presentación al tipo de tribunal. Por ejemplo, tenéis al profesor de psicología. Podéis ver qué gustos o qué preferencias tiene con la parte de psicología. Y si hay algo de su ámbito que se puede llegar a relacionar con lo tuyo. Y puedes tirar un poco por ahí. O igual conoces un profesor que, aunque sea de un tema que no tiene nada que ver, sabes que valora mucho, no sé, imaginaos que lo hacéis en persona, que te acerques a él y le pongas un ejemplo. No sé, en su ámbito. O tenéis otros profesores que se centran mucho más en la parte de exposición, o otros se centran mucho más. Esto es un caso real, por ejemplo, hay profesores o profesoras, no tiene nada de malo, pero que son, por ejemplo, no son del ámbito del deporte, pero como dan clase en ciencias del deporte, pueden ser tribunal, pero como no tienen idea del ámbito, lo que hace esa persona es, dice que deja la parte de contenido a las otras 2 personas del tribunal, son 3 personas, y esa persona que no es de deporte se centra en la parte de formato. En la parte de formato y en la parte de bibliografía. Entonces, no tiene nada de malo, ni mucho menos, pero tenéis que saber que vais a tener una persona del tribunal exclusivamente centrada en coger vuestro documento y leerse al pie de la letra, que tengáis los márgenes mallados, el interlineado, que si la bibliografía. Entonces, tenedlo en cuenta, porque va a ser mucho más probable que a la mínima que la pifies se den cuenta que si tienes un tribunal, que son todos de deporte, del ámbito que vas a tratar tú, y no creo que siendo del ámbito tire su pregunta a la bibliografía o al formato, pudiendo hacer una pregunta de algo que él controla. ¿Vale? Y a partir de ahí también revisar. Si tenéis una información que no la tenéis del todo clara, no sabéis exponer bien, no os tiréis a la piscina porque esa persona os va a calar al principio. Entonces, el trabajo es vuestro, hacedlo de vuestra manera, pero conoced al tribunal y adaptar la presentación a ese tribunal. De hecho, me contaron una anécdota hace poco de que un compañero mío, antes del tribunal, entró en Twitter, se buscó a los profesores en Twitter y buscó qué compartían en Twitter, qué subían. Y vio que, dice, por aquí puedo tirar. Y sacó cosas de ese estilo en su defensa. Mallado. Vale. Todas las cosas funcionan. Funcionan mucho, además. Así que el trabajo es vuestro, hacedlo a vuestra manera, pero adaptad, ¿vale? Siguiente, no lo cuentes todo. Prioriza. Eso quiere decir, tenéis 15 minutos de defensa, ¿vale? 15 minutos. No utilicéis los 15, utilizad 12 o 13. Pensad que en directo pueden pasar cosas, pues podéis poner nervioso y enredar un poquito más de lo que enredáis siempre. Tenéis que ensayarlo mucho para que si siempre os dura 13 minutos, como mucho cambie de 13 a 13 y medio o 12 y medio, que varíe un minuto, pero llevadlo así, ¿vale? Mínimo 12 minutos y no lo preparéis a más de 14 minutos, ¿vale? Priorizad qué es lo importante. Y si hay cosas que pensáis que son importantes, que queréis contar porque os lo mallasteis y lo mirasteis muy bien, pero no os da tiempo, contadlo y dejadlo abierto. Posiblemente dejando como preguntas abiertas, es decir, comentar algo y tocar el tema y decir, bueno, y esto es muy importante, pero bueno, ahora mismo no lo puedo contar por tiempo, por ejemplo, es la manera más directa de decirlo. Bueno, por motivos de tiempo no me voy a parar en esto, pero bueno, que sepáis que es muy importante por este motivo. Y seguís para abajo. Entonces igual de repente hacen clean y preguntan eso. Como ya te lo sabes de memoria, aprovechas y sigues tu exposición fuera de esos 13-14 minutos de exposición en la parte de preguntas, por ejemplo. Y después, temas, la presentación. Por favor, la presentación, hacedla simple, atractiva en el sentido de mandar un par de colores, no hagáis tampoco fondo blanco con letras negras y ya. Sobria en el sentido de no tampoco utilicéis luces de neón. Única. Ahora os enseñaré en recursos algunas páginas donde podéis coger vuestras plantillas, pero incluso teniendo plantillas, adaptadlo un poco. Que si tenéis la plantilla Times New Roman, utilizad otra, una Arial. Que si el fondo es verde, ponéslo rojo. Que si utiliza no sé qué, utiliza no sé cuánto. Por ejemplo, meterle dibujos de Google que no aparezcan en la propia plantilla. Cosas que hagan que incluso teniendo la mala suerte de que otra persona utilice la misma plantilla que tú, el profesor no vea 5 veces a lo largo de las defensas el mismo TFG. Bueno, al menos la misma presentación. Siempre gana, que sea un poquito más exclusiva. ¿Vale?
Fondo blanco me parece bastante interesante que de cara a cuando expongas, hay profesores que lo valoran mucho, otros simplemente les da igual, pero hay profesores que lo valoran mucho, que todo lo que exponga sea con fondo blanco y letra oscura o azul muy oscuro, negro y poco texto, ¿vale? No escribáis el párrafo de vuestro TFG en el PowerPoint. Poned palabras clave que os ayuden a exponer y que sean visuales para el tribunal verlas y seguir bien el hilo de lo que estáis contando. Y a partir de ahí, ensayar, ensayar y ensayar. Repito, el TFG no es difícil, no es una tesis, se puede hacer en un mes sin problema, pero tienes que dedicarle mínimo a la defensa, que es el 70%, si no me equivoco, 70% de la nota, lo que os pone el tribunal. ¿El tribunal revisa el documento físico? Sí, pero se centra mucho más en cómo lo defiendes. Y defenderlo bien, un trabajo que está regular, puede ser buena nota igual. Entonces, darle mucha importancia a la defensa. ¿Vale? Último, para terminar, y ya termino que vamos a dejar las preguntas finales. Si ya vais teniendo preguntas, irlas mandando, ¿vale? Último, los recursos. Truquillos que os doy, ¿vale? Para organizar la bibliografía, tenéis dos páginas, ¿vale? Dos como aplicaciones o como queráis llamarlo. Una se llama RefWorks y otra se llama Mendeley, ¿vale? RefWorks, si no me equivoco, es de pago, tiene una versión pro. Mendeley es gratuita, pero RefWorks podéis entrar a través de la cuenta que tenéis de la Ubigo, esa que es el correo alumnos.ubigo.es. Y entonces tenéis acceso a tenéis acceso a todo RefWorks, ¿vale? Y funciona muy guay. Yo os voy a explicar cómo funciona RefWorks. No voy a explicaros cómo se conecta ni cómo se pone, pero rápidamente os explico cómo funciona cuando ya lo tengáis preparado. Seguramente en Google hay 1000 historias que os dice cómo iniciar sesión y cómo funciona RefWorks. Pero fijaos, aquí tengo una prueba de RefWorks. En RefWorks tendréis una página donde vais metiendo la bibliografía y ponéis bibliografía, la arrastráis y la mandáis toda a una carpeta o a varias carpetas, podéis organizar diferentes carpetas. Y luego aquí, pues, por ejemplo, lo podéis poner en Drive, lo podéis poner en Google también, perdón, en Word también, donde prefiráis. Yo ahora, por ejemplo, me gusta trabajar en la nube de Drive. ¿Por qué? Porque es algo que automáticamente se me está siempre guardando. Si no utilizáis una nube y utilizáis Word, mi recomendación es que a cada día cojáis la costumbre de un pincho o una memoria externa y lo paséis, ¿vale? No vaya a ser que perdáis algo. Tened siempre dos tips, tenerlo en el ordenador y en una memoria, o en la nube. Yo, por ejemplo, tenía solo en la nube, pero tenía en el Drive todo. Entonces, podía entrar desde otro ordenador, podía entrar desde el móvil. De hecho, yo, por ejemplo, le compartí mi Drive a mi tutor. Y mi tutor entraba cuando quería y podía revisarlo, ¿vale? Podía ir viendo los avances día a día. ¿Cómo funciona RefWorks? Yo en RefWorks entro en la página y Mendeley funciona igual, ¿eh? Entro y entonces yo me organizo la bibliografía que yo quiero. Pim, 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 la voy poniendo y a partir de ahí, pues eso, la tengo aquí, por ejemplo, y entonces Manage Citations, yo vengo aquí y entonces me va a aparecer aquí todas las que yo puse en esa carpeta, ¿ves? Pues imaginaos, yo aquí cogí varias aleatorias. Entonces yo voy escribiendo. Entonces, bueno, le pones aquí en configuración el estilo de cita, por ejemplo, la APA, que es la que se suele utilizar. Y entonces yo ahora voy y escribo. Es muy importante saber hacer una buena defensa del TFG. Y ahora quiero citar a quien lo dice. Pues vengo aquí, citar, le doy a citar y automáticamente me lo pasa y se me crea la bibliografía. Por orden, además. Sigo escribiendo tal y ir bien vestido. Por ejemplo. Y esto lo dice, por ejemplo, este de aquí. Cito también. Automáticamente, pum, me aparece quién lo cita y se me viene para abajo. Imaginaos esto la de tiempo que os ahorra. De que esté mal citado, pues ya no va a estar mal citado. De que tengáis que ir mirando el orden alfabético si varía. De repente que si quitáis algo, se os quita automáticamente. Es mucho más rápido, ¿vale? Y no tenéis que estar primero matándoos y lo hace automáticamente, ¿vale? Revisadlo por si acaso. Al final, cuando tengáis el trabajo listo, pero os lo hace automáticamente. Y Mendeley funciona igual, ¿vale? Siguiente, para buscar información, para buscar esa bibliografía.
PubMed, no sé si la conocéis, PubMed, vale. PubMed podéis buscar mucha información, es una base de datos increíble. Entonces aquí Ezequiel en la charla de mañana explicará cómo buscar. Entonces aquí podéis poner Physical Activity, lo que sea, por ejemplo. And, bueno, y aquí pues escribir lo que queráis, ¿no? Buscáis la información o en Google Scholar, que parece que no, pero Google Scholar funciona muy bien. Vale, escribís Google Scholar, no sé si la conocéis. Y aquí se os viene, pum, pincháis y de repente a partir de ahora es un buscador de Google donde todo lo que busquéis es información literaria, ¿vale? O TFGs, tesis, literatura científica, ¿vale? Entonces aquí escribes Physical Activity, por ejemplo. Vamos a mirar qué pone. Podemos poner desde 2020 para adelante, por ejemplo. Y aquí vemos, porque tenemos aquí un PDF, ¿no? Y entonces os abre documentación, ¿vale? Literatura científica. Muy útil también. Y después tenéis también, por ejemplo, ResearchGate. ResearchGate es como una red social de investigadores. Si un TFG una literatura científica que buscáis, un artículo, no tiene la versión completa, igual en ResearchGate podéis entrar y pedírsela al autor. Le mandáis un mensaje de, oye, mira, para mi TFG me lo dejarías, porfa, y no suele haber problema. Entonces lo podéis pedir el documento al autor original. Y luego tenéis aquí SciHub, que no sé si la conocéis. Os iba a explicar cómo funciona el proxy, ¿vale? Porque el proxy es muy importante, pero bueno, proxy, si escribís configurar proxy Ubigo, os explico cómo funciona, que es básicamente para que la wifi de la Ubigo y la cuenta la tengáis en vuestro ordenador, aunque vayáis a vuestra casa. Y eso funciona para que pues, podáis entrar, por ejemplo, a Scopus o a Dialnet, estas páginas que son privadas, pero tenéis acceso a través de la Ubigo. Pero os voy a explicar cómo funciona SciHub, que es más importante, o más interesante al menos, que es que de repente cogéis un artículo que está censurado, por decirlo así. Entonces, SciHub es este buscador como de Google también, ¿vale? Y entonces es como un poco piratilla, por decirlo así, pero está súper guay y de hecho ayuda muchísimo a que tu trabajo sea mucho más completo porque tienes acceso a mucha más información o a toda la información. Entonces yo ahora, por ejemplo, si escribo en Google Scholar Physical Activity y acabo. Imaginaos de repente uno que no tenga... Vamos a buscar a ver si lo damos hecho rápido. Uno que no tenga el PDF. Vamos a ver si este no tiene PDF. Hay muchos que obviamente son abiertos, entonces podéis encontraros al momento. Pero va a haber otros muchos, como puede ser este. Vaya, este sí que lo tiene. Imaginaos que hay algún documento que no tiene PDF. Por ejemplo, de hecho, en PubMed posiblemente lo encontremos antes. Este, por ejemplo. Vale. Tenéis el abstract y hay muchos que aquí arriba os pone full text, que en este caso no lo deja, o a través de esta página, y hay otros que no lo pone. Entonces no puedes acceder al documento, solo al abstract, es decir, al resumen. Copiando el DOI, ¿vale? O la web donde lo sacáis, pincháis, le dais a Open en SciHub, automáticamente se os abre el documento, ¿vale? Como que lo desencripta o no sé qué es lo que le hace, pero podéis acceder a ese documento, ¿vale? Y aquí tenéis el documento. Entonces, SciHub me parece muy interesante porque es como que tenéis acceso a mucha más información. Vale, y ya para terminar, para presentaciones originales, ¿vale? Para eso, para que no sean las presentaciones todas las de Google o las de PowerPoint, las básicas de toda la vida. Primero, adaptarlas. Segundo, si escribís en Google Slide Template, es decir, como plantillas de presentaciones, os aparece una lista enorme de páginas, unas muy utilizadas como Canva, que pueden estar muy guay, ¿vale? Pero ya también ya empieza a ser muy conocido Canva, pero si no, es una página. Y ahí os dejo otras. Podéis entrar en SlideGo, Slide Carnival o FreePic. En FreePic podéis buscar fotos, vectores, etc. Plantillas, pues plantillas o presentaciones. Pincháis ahí. ¿Vale? Y ahí tenéis para descargar de manera gratuita un montón de presentaciones, o sea, tenéis muchas más opciones. Aún por encima son en versión editable, la podéis cargar para la versión de Drive de PowerPoint o para PowerPoint original. ¿Vale? Y por último, no os cerréis con esto y buscad también en cuentas de Instagram. ¿Vale? Ahora con los Reels mucha gente comparte información
eso a través de Instagram y de sus cuentas. En Twitter tenéis mucha información sobre eso. Entonces, utilizad las redes sociales, que las tenéis a la mano y sabéis utilizarlas muy bien, para buscar información sobre esto, que la vais a encontrar fijo. Desde cómo exponer un trabajo, cómo hacerlo, cómo organizarse, lo que sea, ¿vale? Y con esto yo termino, me pongo ahora a mirar las preguntas que hay y nada más. Tenéis ahí mi contacto, por si queréis os pasaré el PowerPoint que aunque no tiene mucha información, os lo paso. Y también os pasaré el documento, ¿vale? El documento ese que os decía que lo voy a explicar esta presentación como de manera redactada en un Word, ¿vale? En un PDF. Y si tenéis a lo largo del curso, lo que sea, más dudas o problemas con tema TFG, Practicum u otros, os dejo ahí también el correo de la Delegación de Estudiantes, en las redes sociales de la Delegación de Estudiantes que os ayudarán. Y si no, pues también podéis preguntar tema de Practicum y TFG al vicedecano de Practicum y TFG, que de momento ahora mismo es Chema Pazos, pero puede cambiar en cualquier momento, porque ahora creo que hay elecciones. Entonces, pues nada, por eso no puse nombres ni nada, simplemente que tened en cuenta que existe esa figura de vicedecano de TFG y Practicum y podéis preguntar también, ¿vale? Yo no tengo nada más que decir, así que no sé si hay un par de preguntas. Vale, pues ¿me las dices ahí o las entro aquí a mirar? Doy Rodríguez pregunta, con respecto a lo del cotutor, ¿tiene que estar de acuerdo el tutor? Doy por hecho, ¿suele tomárselo bien el tutor? Vale, es una buena pregunta. Sí, a ver, pensad que un tutor y un cotutor van a trabajar como juntos, al fin y al cabo. Os explicaba antes que cuando tenéis que pactar tema con el tutor es principalmente porque es como un trabajo conjunto. Aunque lo hagas tú, tiene que estar la otra persona también porque es su trabajo también. Un cotutor también, ¿vale? Entonces, vas a hacer tú, en este caso, que un tutor y un cotutor trabajen conjuntamente. Entonces, siempre se busca mínimo o que haya feeling o mínimo que no haya mal feeling, y entonces se propone primero al tutor, le dice, oye, tengo esta persona que es cotutora, o que me gustaría que sea cotutora porque la conozco de esto y es un crack en esto, ¿te importaría? Y la otra persona, en principio, el cotutor, si le dices que va a ser cotutor, ya da por hecho que va a trabajar con alguien. Como mucho, dile con quién vas a trabajar, por si acaso no haya buen rollo X, imagínate, tutor, cotutor. Pero en principio el cotutor, si le dices que va a ser cotutor, da por hecho que vas a trabajar con alguien. Si no la conoce o lo que sea, pues no va a tener problema, no creo yo. Sobre todo eso, al tutor comentadlo y no creo que le parezca mal. Es decir, otra cosa es que se lo digas a mitad del trabajo cuando le digas, oye, mira, que no me respondes a los correos, tal, pum, no quiero hacer cambio de tutorización, pum, mínimo un cotutor y alguien que me ayude de verdad. Claro, ahí sí. Pero si lo planteas del primer momento ya, sobre todo enfocado a quiero una persona tal o lo que sea, no se lo suelen tomar a mal y eso, sobre todo, que te acepte de cara a que esa persona esté dispuesta a trabajar en equipo con otra persona experta. Pero no se les suele tomar a mal y funciona muy bien. De hecho, hay profesores que estuvieron en la UVigo que se marcharon y entonces pues lo que se hizo fue contratar con ese profesor, con otro profesor afín o amigo de la UVigo, y entonces el tutor es el de la UVigo y el que se marchó, que son compañeros, pues cotutor. Y sin problema y de hecho encantados. De hecho, en esos casos hasta casi quien pone la nota y quien tutoriza realmente es el cotutor y el tutor simplemente pone el nombre para estar ahí. Así que sí, habladlo con los dos, pero no será el problema. Perfecto. Otra pregunta que hace Carlos Diz es, ¿Mendeley también funcionaría con Google Drive? Mendeley no sé si funciona con Google Drive, ahí sí que me pierdo. Eso, Mendeley yo de hecho no la controlo. Yo ya os digo que utilizo RefWork, pero es cuestión de revisarlo, la verdad que no tengo ni idea. RefWork, ya os digo, si sois todos de la UVigo, podéis registraros con la cuenta de UVigo en RefWorks y tenéis todas las funciones completas. Yo supongo que sí, la verdad, porque Mendeley, la verdad, también es muy conocida, es muy potente y funciona guay. Y mínimo en Word sí que se puede poner. Yo juraría que también. De hecho, lo que podemos hacer aquí en complementos, por cierto, ya os lo explico. Si le damos a descargar complementos, podemos ver aquí, pues aquí tendríais que escribir RefWorks. Vamos a probar a escribir Mendeley, a ver si aparece algo. Y si no, pues mira, no aparece nada. O tiene otro nombre para descargar por Google, o en principio Mendeley parece que no. Pero buscad por si acaso, ¿vale? Porque yo os digo, Mendeley no controlo puntualmente, entonces no os quiero confirmar que sí o que no. Pero eso, si tenéis cuenta UVigo, entrad en RefWorks, que os vale para todo y podéis acceder con todas las funciones, ¿vale? Pregunta la Loela, ¿hay convocatoria en septiembre para la defensa del TFG? Sí, eso ya ocurrió en la... Es decir, pero de hecho este año solo hay dos, si no me equivoco. Es decir, hubo un año que fue, bueno, el año pasado por tema COVID, hubo una tercera convocatoria que no suele haber nunca.
pero con el tema COVID, de que de repente hubo gente que tenía ya medio trabajo hecho de investigación y de repente cuando le quedaba por investigar o pasar una cosa, se canceló todo y se fue todo al garete, tuvieron que volver y reformular el trabajo y volver a empezar de cero en abril, por ejemplo. Entonces lo que se hizo fue una tercera convocatoria extra. Tú podías presentarte a cualquiera de las 3 convocatorias. No era solo junio y julio, e incluso podías presentarte a julio y septiembre o junio y septiembre. Vale, había esas 3 convocatorias. Este año, si no me equivoco, y no sé si tengo aquí Pinganillo también que lo puede confirmar, solo hay 2 convocatorias. Una es la de toda la vida, la de junio, y la segunda, en vez de ser en julio, es la de septiembre. ¿Vale? Y de todos modos, una vez más, en la página web de la facultad, si entráis en TFG, tenéis aquí fechas, ¿vale? ¿Dónde está? Déjame mirar por aquí. Aquí tenéis las convocatorias, ¿vale? Estas son las últimas que hubo, ¿vale? Y aquí tenéis, mirad, por el junio, y aquí aparece esto, y podéis ver incluso también los tribunales que va a haber, ¿vale? De momento todo esto está deshabilitado, ¿vale? Toda esta información está deshabilitada. Revisadla porque se va a ir actualizando, ¿vale? Y esto de momento es provisional. Hasta que no esté todo esto confirmado y con que puedes acceder, no está fijo. Y ya os digo, se están mirando. Y después, bueno, tenéis una convocatoria en octubre que es como ya volver a matricularse, eso sí, pero es como al curso siguiente puedes presentar el TFG nada más entres, ¿vale? Si imaginaos que suspendéis ordinaria y extraordinaria, pues os volvéis a matricular y en octubre ya tenéis una opción de presentar, ¿vale? Pregunta Benjamín Benavente si se quedará la charla grabada para poder verla más tarde. Sí, en principio sí. Vamos a intentar dejar la charla guardada aquí en YouTube, ¿vale? En el YouTube de la delegación. Y nada, cualquier cosa, ya os digo, os dejo aquí mis contactos por si no queda. Y nada, podéis preguntarme dudas a mí, a la delegación o lo que sea. Y sí, vamos a intentar guardarla. Vamos a rezar de que quede guardada. Y vuelvo a preguntar, Noelia, ahora con respecto a las presentaciones. Preguntas, las presentaciones con plataformas un poco más interactivas, estilo Geniali, ¿suelen gustar en los tribunales? ¿O valoran más la sencillez? ¿O dependerá también del tribunal? Sí, de hecho la iba a poner. Geniali, no sé si la conocéis o lo escribo aquí, es genial.ly, ¿vale? Con Y. Es una plataforma que también es de PowerPoint, podéis incluso crear como páginas web interactivas. Está muy guay. Y sí, no la puse justamente por ese motivo. No la puse porque va a depender mucho del... Igual de repente vosotros la veis y decís, wow, es que esto es un paso más, súper original y puede estar genial, pero de repente igual llega el tribunal y es un tribunal súper sobrio o un tribunal mucho más serio y de repente que le andes con monedas dando vueltas y paseando por el PowerPoint, no le hace tanta gracia. O igual al revés, igual tenéis... Yo qué sé, imaginaos, es que ya no sé ni qué deciros, pero tribunal, pues eso, mucho más que le gusta que lo sorprendan o que igual no controla tanto de tecnología y de repente que veáis que hacéis algo a eso, dice, wow, esto es como algo nuevo y dice, ¿qué mérito tiene? Entonces, no lo quise decir por no dejarlo como una opción de una, pero bueno, ahí ya que salió, pues sí, os lo comento. Es una buena plataforma. Ya os digo, son PowerPoints que se mueven, aparecen... Podéis hacer transiciones más locas. Valoradlo. Normalmente, de primeras, yo os diría que si tenéis a ciegas sin saber el tribunal, una presentación sobria es mejor. Pero bueno, como antes de empezar la presentación, vais a saber con antelación el tribunal, podéis adaptar y hacer la presentación en función de él, ¿vale? Y bueno, no hay más preguntas, así que con esto corto. Y nada, eso, os dejé ahí los contactos, podéis verlos después. Cualquier duda me decís y nada más. Muchas gracias y espero que os sigan gustando el resto de charlas, que ahora en 5 minutos hay una nueva. Un saludo. Chao, chao.